Vamos a analizar en este trabajo las decisiones estratégicas sobre la capacidad de producción de una organización. Vamos a empezar definiendo esta planeación estratégica como el techo de máxima obtención de bienes y servicios que puede lograrse por unidad productiva durante un periodo de tiempo acotado. Dentro de nuestro resumen introductorio, tenemos algunos aspectos básicos que vamos a revisar en cuanto a la capacidad de producción. Estos son que tiene una unidad productiva para producir su máximo nivel de bienes o servicios con una serie de recursos disponibles. Esto para su cálculo, por supuesto. Esto es muy importante, tomando en cuenta la referencia de un periodo de tiempo determinado. Este indicador de la capacidad de producción suele indicarnos o se suele utilizar mucho en la gestión empresarial, ya que si una unidad de producción está produciendo por debajo de su capacidad de producción, esta unidad no está siendo explotada a su máximo rendimiento. Si queremos, por el contrario, obtener incrementos, así como por supuesto decrementos en la capacidad de producción, estos van ligados a procesos de desinversión o inversión. Es decir, si queremos incrementar la capacidad de producción de una fábrica, la empresa deberá invertir en una máquina nueva, por ejemplo, que tenga la capacidad de producir más. Y esto es importante decirlo, que se mide teniendo en cuenta la utilización de los recursos de forma óptima, así como la tenencia de unos medios productivos en condiciones normales de funcionamiento. Hablábamos de el sistema productivo como tal, es a largo, mediano o corto plazo. En este sentido, las decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo son de gran importancia para la capacidad de producción a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, la capacidad de producción a largo plazo se enfoca a más de un año y es a nivel estructural. Implica la inversión o la gran inversión y su importancia estratégica. Planear adecuadamente la capacidad a largo plazo es vital, pues junto a la inversión que requiere, también es determinante para la demanda posterior. En cuanto a la capacidad a mediano plazo, esta la enfocamos de 6 a 18 meses. Y aquí es donde se toman las decisiones, por ejemplo, de contratación, de despido, adquisición de herramientas, máquinas, etc. Y por supuesto, la capacidad a corto plazo es aquella que trabajamos diariamente, semanalmente. Por lo tanto, las acciones realizadas son en horas efectivas, con el fin de que de alinear la producción planeada y la real. Aquí se asocia cuestiones de horas extras, movimientos de personal, transporte de productos. Una vez que vemos eso, tenemos los tipos de capacidad. Entonces tenemos, por ejemplo, capacidad eficiente, que es la cantidad de producción al menor costo, la capacidad efectiva, en donde la mayor tasa de producción razonable puede lograrse en la práctica, la capacidad real o lo que llamamos volumen de producción, que es la cantidad real de producto por periodo terminado o de tiempo, y la capacidad pico, que es la máxima que se puede obtener. Era lo que hablábamos al principio de que esto es llegar al techo de la productividad. Muy importante, si nos hacemos la pregunta, ¿hemos pensado la importancia de la demanda en la planeación de una empresa o en la planeación de la capacidad? Esto es vital. Una demanda superior a la capacidad implica pérdida de clientes o competitividad, y una capacidad superior a la demanda conlleva altos costos de producción o funcionamiento. Estos escenarios, por supuesto, son reales y pueden ocurrir en cualquier compañía. ¿Qué recomendaciones damos al final de ver estos datos que hemos tenido y que hemos explicado anteriormente? Bueno, en los últimos años se han dado aportes a este tema en conceptos de flexibilidad de la capacidad, plantas flexibles con equipos más móviles, procesos flexibles con sistemas de fabricación flexible también, trabajadores flexibles, qué importante esto, o sea, la mano de obra capacitada con polivalencia, o sea, con habilidades múltiples. Y también, pues también hay
citar la utilización de fuentes externas de capacidad, ya que a veces es menos costoso apelar a dichas fuentes que aumentar la capacidad propia. En este tema, conclusiones, hay muchas, pero vamos a mencionar algunas, como por ejemplo lo que nos propone Chase, Aquilano y Jacobs, que nos dice que el objetivo de la planificación estratégica pues es la capacidad de proveer criterios para determinar el mejor nivel de capacidad de recursos, utilización intensiva de capital, instalaciones, equipos. ¿Para qué? Para respaldar la estrategia de competitividad de la empresa. También el nivel de capacidad que se exige es de gran importancia por el impacto que tiene sobre la rapidez de respuesta en, por ejemplo, estructura de costos, la política de inventarios, etc. Otra noción básica es la de las economías y deseconomías de escala. Esta noción se construye a partir de la observación del hecho de que, en general, cuando una planta crece y su volumen de producción aumenta, el costo por unidad producida disminuye, porque el costo del equipamiento no es directamente proporcional a la capacidad y porque se utilizan mejor los factores productivos. En fin, al final vamos a decir que este tema tiene la conclusión o el fin de manejar la administración de la producción como ventaja competitiva. Esto dentro de la planeación estratégica es la curva de la experiencia o del aprendizaje que se basa en el hecho de que a medida que las plantas acumulan producción y aumentan su cadencia productiva, también mejoran sus métodos de producción. Aquí están las bibliografías que consultamos y ha sido un placer hacer este pequeño resumen y queda en YouTube para que cualquiera lo pueda revisar. Muchas gracias.